Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Quiero presentarles con quién estoy en el día de hoy, con Natalie Griffin y Mauricio Bruce. Natalie Griffin es norteamericana, profesora de yoga, coach transpersonal y chamana. Y Mauricio Bruce es costarricense, escritor, editor, coach transpersonal y chamán. Minerva Gebran, algunos de ustedes me conocen, abogado de profesión inicial, coach transpersonal y chamana. Y estamos juntos acá, los tres, para contarles sobre el Creador Valiente. Nosotros creamos un programa que lo llamamos Creador Valiente de 4 días y 4 noches, en donde el propósito principal tiene que ver con que cada uno de ustedes pueda hacer el viaje heroico que está destinado, está llamado a hacer en esta vida, en un comprimido de 4 días y 4 noches, que les permitan visualizar, experimentar, vivenciar aquellos miedos que los han retenido y que los siguen reteniendo para la creación de la vida que ustedes quieren hacer. Varios de nosotros estamos haciendo la vida que queremos según lo que aprendimos, y también nos pasa que a veces los miedos, conscientes o inconscientes, nos están deteniendo para hacer las creaciones que queremos en nuestras vidas. Si miramos el miedo como una energía, nosotros podríamos destinar esa energía para hacer creaciones y posibilidades de nuestras vidas, o para que eso misma sea lo que nos detiene, porque lo que necesitamos hacer con eso es descubrirlos, saber qué hacer con ellos, atravesarlos y heroicamente y valientemente poder comenzar a usar esa energía a favor nuestro y no como obstáculo. Es un programa que lo diseñamos los tres con muchísimo amor, con muchísimas ganas, con la firme convicción de que podemos acompañarlos en este viaje heroico, que cuando ustedes ya estén con las herramientas necesarias, les permitan, cuando estén en su vida cotidiana, en sus trabajos, en sus relaciones de pareja, con sus familias y en sus propias vidas, tener algunas herramientas que les den ya datos certeros de cómo avanzar y cómo hacerlo. Ahora, muchos de nosotros los queremos hacer evadiendo los miedos o olvidándonos que eso existe. Y nosotros creemos que ahí hay gran valía para poder hacer lo que queremos hacer. So we spend 4 days working together with you, and you have this giant tribe of people supporting you in your journey. On day 1, we want to begin our heroic journey by taking a look at what we know is holding us back, some of the fears that we are aware of. And as the program progresses into day 2, we start to examine the fears that we might not know exist. And we start to do some work with what Carl Jung would call the shadow, the parts of ourselves that we have not come into right relationship with. And we hold you there in this beautiful state of being honest and looking deeply at what has truly been holding you back from living the life that you want to live, and stepping into the place of becoming a creator of everything that you dream of. So on day 1, we want to teach you the tools of how do you address fears? How can you use your body? How can you shift your mindset? And how can you use your language differently so that as you go into the place of holding this fear in a state of sacredness, you'll have these tools with you. One of the other tools that we use is ceremony. And each night we have a different ceremony that we walk you through that is almost like a rite of passage, so that you have a broader context for how things have evolved and begin to see the absolute perfection that everything was happening in all along. And in that way, you begin to honor the journey that you've been on and get step through those fears. On day 3 and 4, we work with you to teach the beautiful art of shamanic journey by teaching you the garden, which Mauricio Bruce created, so that we could have a way to use shamanic journey to make profound changes in our personal lives, in our corporate lives, in the way we work with our family. So these changes can become real and not just exist in this 4-day workshop. On the final day, we walk you through a beautiful process that shamans call soul retrieval. But really, it's a process of reclaiming your natural state, of reclaiming your freedom, your power, the qualities that have always existed inside of you, that now that the fear has been released, you can see more clearly.
And then on the final day, also, we walk you through a beautiful coaching process and final ceremony so that you can take these gifts that you have learned over the 4 days together and bring them into your community, bring them into your teams, and bring them into your life and make a real difference. The world right now needs creators. This is a beautiful time that we are in where we are able to really examine, how do we want to create family? How do we want to create our love lives? How do we want to create our financial lives? And we have the freedom to do that. And all it takes is courage to remember who we are. And so this is our offer for these 4 days, is to help you remember how courageous you really are, and that these fears are truly nothing but thoughts that we can shift like that. So we hope you join us. Thank you so much. We're so excited. Lo que a mí más me gusta de este programa es las posibilidades que abre en la vida de cada persona. Después de que una persona logra derrotar sus miedos, o tal vez no derrotarlos, pero atravesarlos, y encuentra lo que hay del otro lado, se da cuenta que las posibilidades en su vida se empiezan a multiplicar. Donde antes solo veía la posibilidad de seguir trabajando en el mismo trabajo por 40 años más, de repente se abre la posibilidad de una profesión nueva, de un camino nuevo, de viajes, donde una persona pensaba que su vida iba a ser de una cierta manera. Al atravesar el programa, abre las posibilidades. Para mí eso es mágico, y esa es la magia del chamanismo. Por medio de la ceremonia, por medio del trabajo, por medio de ver quién realmente soy, empiezo a abrirme a la magia en mi vida. Empiezo a recibir posibilidades que antes nunca había considerado. Y para mí esa es la razón de hacer este programa. Porque hay cosas que no he considerado, que no están presentes en mi vida en este momento, porque ni siquiera son parte de mi imaginario. Y donde logro abrir eso, hay cosas que nunca pensé que eran para mí y que están absolutamente y completamente disponibles para mí en todo momento. Eso es mágico, eso es sagrado. Y ese es el derecho de cada persona. Y hasta que no hacemos este trabajo, no nos damos cuenta, no lo descubrimos. Así es, un programa inédito, realmente diseñado y creado por nosotros tres, con todo el poder que implica que nosotros tres vamos a estar ahí acompañándolos día a día, noche a noche. Nosotros también lo hemos vivido y podemos acompañarlo con todas las herramientas que tenemos, y también con una certeza de que cuando nosotros conectamos nuevamente con aquello que somos verdaderamente, tenemos muchas más posibilidades, como decía Mauricio ahora, que las que teníamos antes, cuando no podíamos ver o no podíamos saber qué está sucediendo. En la experiencia que hemos tenido en estas 12 ediciones, en 2 semanas más hacemos la número 13 de los Creadores Valientes. Lo hemos hecho en Costa Rica, en Estados Unidos, en Cusco, en Lima, en Santiago de Chile. Lo que hemos visto es que la gente sale con la firme convicción de que puede hacer algo distinto, de que tiene otras posibilidades, y sale con herramientas concretas que les permiten enfrentar los desafíos que Natalie les contó ahora de otra manera. Pareciera que lo que se permite acá es que tomemos otra vez todo nuestro potencial y no solo trabajar con que lo que creímos que era probable para nosotros. One of my favorite things about the 13 editions of Creador Valiente that we have done is that every time we get to witness huge transformations in people's lives. And one of my favorite, I have 2 favorite transformations that I think are so relevant, because I think as we are growing up, we have so much learning around what we are not able to be and what we are not able to become. And in this program, we learn different ways of being and address all of that potential that we have and all of the new possibilities. And I remember watching this gentleman go from a place where he had to know everything about everything, or else he did not feel effective as a man, as a leader. And during the course of our program, what he discovered is that if he could let go of some of that need to know and step comfortably into the place of the unknown, he discovered how creative he was
And he made this courageous reclamation of his creativity, of a more wild nature, of more freedom for his life in so many places. And he gets to keep, of course, all of that knowledge and wisdom that he gathered, but now gets to have this entire new possibility about how creative and free he can be in the world. The other favorite transformation that I loved is I remember this woman was yearning for more connection to people and more intimacy and more fun, and was not able to find a way to create that through all of the different ways with her teams in her personal life. And through this, through addressing some of the fears that she discovered around that, was able to completely transform how she interacts with people because of how she interacts with herself now, and how she sees herself in the world is so different. And it's beautiful to witness these journeys and to watch people be so courageous to step into greater possibilities for their lives. We have so many powerful memories, the 13 workshops that we've worked together all over. It's quite an honor. Estoy de acuerdo. Es increíble ver las transformaciones en cada persona que atiende el programa. A veces me ha tocado la suerte de ver a una persona en el programa y después de volverla a ver unos años después, 3, 4 años después, ya que el programa tiene 13 versiones, se imaginan que ha estado presente por muchos años. Entonces poder encontrarse a alguien unos 3 o 4 años después y ver la manera en que su vida ha girado o ha cambiado, es bastante increíble, es emocionante, y vuelvo a usar la misma palabra, es sagrado. Y para mí es un honor ser parte de este programa y poder estar ahí como testigo de las transformaciones que cada persona es capaz de hacer cuando llegan a ese lugar donde dicen, este soy yo y esto es lo que yo realmente quiero. Se vuelve un lugar de mucho respeto y de mucho honramiento, y es muy emocionante. Ojalá que les hayamos podido transmitir la valía de este programa. Regálenselo, los esperamos, los queremos ver ahí. Hemos visto transformaciones en otros, hemos sido testigos de honor de nuestras propias transformaciones. Estamos generando algo que les puede permitir posibilidades. Los esperamos, los vemos prontísimo. Un abrazo.